En la República de Platón aparece una especie de alegoría conocida como el mito de la caverna. Describe a un grupo de personas que viven en una cueva, están atados de las manos y del cuello y solo pueden mirar hacia el fondo de la caverna. Detrás de ellos hay una especie de camino por el que transitan ciertas personas y detrás del camino hay una hoguera. Las personas que transitan por el camino traen ciertos objetos valiosos para ellos que los sobrepasan en altura y que se reflejan en el fondo de la cueva. Los prisioneros han estado allí durante toda su vida desde niños y ellos llegaron a considerar que las sombras son la absoluta realidad. Inclusive cuando han hablado y el eco golpea el fondo de la cueva, les regresa algunos sonidos, han llegado a pensar que las sombras hablan. Algunos de los prisioneros que tienen un pensamiento mucho más profundo han dedicado tanto tiempo a estudiar las sombras, su verdad, y han alcanzado cierto renombre, y ese renombre y ese conocimiento y esa capacidad de discursar les ha dado cierto lugar dentro del grupo. Un día, uno de estos prisioneros es liberado forzosamente y empujado a salir fuera de la caverna para descubrir otras realidades. El proceso es doloroso porque cuando sale se enfrenta con la luz. Y al enfrentarse con la luz y ser expuesto le genera sufrimiento. Intenta mirar a su alrededor, pero los objetos le son difíciles. Cuando mira hacia abajo ve algunas sombras que son familiares a los que veía, pero descubre que las sombras no son la verdad, que son el reflejo de la verdad. Le es más fácil de noche mirar la luna, las estrellas, hasta que finalmente puede contemplar el sol, desde donde viene la luz que lo llena todo. Piensa en la vida que antes llevaba, en el sentido que tenía y las largas discusiones que tenía sobre las sombras, que al fin y al cabo no eran realidad, y decide regresar para conversar con sus viejos compañeros cavernícolas. Y cuando llega al fondo de la cueva, le costaba ver, no podía mirar con claridad las sombras, porque su vista había recibido tanta luz que le costaba familiarizarse con el entorno que tenía. Y como no podía explicar las sombras, entonces sus ex compañeros se burlaban de él. Cuando él quiso hablarle del mundo de afuera, de la luz que había visto y lo que había encontrado, los amigos lo tildaron de loco. Y cuando tuvieron la oportunidad, lo mataron. ¿Qué ha sucedido con los seres humanos? Que hemos convertido a países en cavernas y a ciudadanos en cavernícolas encadenados. Desde mi niñez viví en una caverna en una isla del Caribe llamada Cuba, donde me decían, ese es el lugar a donde tienes que mirar y estas sombras son tu verdad. Intentar salir de esa caverna fue un proceso doloroso, de grande sacrificio, pero la libertad paga el precio de descubrir una luz real. Pero ¿qué pasa con la fe? ¿Qué pasa con el cristianismo y los cristianos? Hemos convertido las iglesias en cavernas y los feligreses en cavernícolas, encadenados a una pared a la que pueden mirar a un solo lugar con las sombras que otros proyectan y les llaman su verdad. ¿Cómo sé si soy una persona libre o soy un cavernícola atado mirando al fondo de la cueva? ¿Cómo puedes descubrir si eres libre? ¿Cómo sé si estoy viviendo en libertad? ¿Cómo puedo saber si son meras sombras o si es la realidad que digo afirmar? Y si quieres descubrir por ti mismo la verdad y no ser un reflejo del pensamiento ajeno, no ser un reflejo del pensamiento de los otros, de la vida de los otros, del criterio de los otros. Para poder vivir una verdad se necesita la libertad. El pensamiento cautivo no puede vivir en la verdad. Bueno, debes hacer algunos ejercicios. Intenta mirar en otra dirección. Intenta mirar en otra dirección. Si cuando intentas mirar en otra dirección no se te permite, entonces descubriste algo, has estado prisionero. Generalmente las personas que miran hacia un solo lugar están siendo condicionadas por el sistema o por los otros a mirar en esa dirección. Si intentas cuestionar la verdad sobre las sombras y no se te permite hacerlo, acabas de descubrir algo, sos un prisionero. Intenta mirar fuera de la cueva y decir que puede haber algo más que lo que te han enseñado toda tu vida. Si no te lo permiten, eres un cavernícola encadenado. Intenta vivir en libertad y descubrirás si realmente sos libre o lo que has vivido es una falsa libertad. El mismo Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. En el mundo religioso, muchas iglesias han sido convertidas en cavernas. Intentar cuestionar las sombras se considera apostasía. Intentar cuestionar las sombras se considera rebeldía. Intentar cuestionar las sombras se considera liberalidad. Un día Jesucristo decidió venir a este mundo a liberar a los seres humanos que había creado. En este mundo se habían fabricado muchas cavernas y Él asistió a varias de ellas. Escuchó a los demás cavernícolas, se sentó con ellos, miró en la dirección que ellos miraban y observó las sombras que ellos observaban.
Jesús se atrevió a salir de la cueva y mostró una verdad que iba más allá de las sombras que proyectaba a nosotros. Y es cierto, le costó la vida, pero vivió libre, cumplió la misión a la cual había venido. Intentar vivir en libertad puede ser doloroso. Aceptar vivir como un cavernícola mirando en una sola dirección es patético. Usted decide qué es lo que quiere para usted y para su vida.